mostrarles una parte de un producto que es de mi trabajo de maestría, que es sobre coinfecciones mamíferos con Leishmania y Trypanosoma. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente en esta presentación les voy a hablar rápidamente sobre parasitismo, zoonosis, enfermedades tropicales olvidadas, que en este caso sería Chagas y Leishmaniasis, y enfocándonos principalmente en esta parte de infecciones, les voy a hablar sobre cómo hice la revisión, los resultados que encontramos y las conclusiones y perspectivas que hay respecto a esto. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces el parasitismo es una de las interacciones que podemos encontrar dentro de las comunidades bióticas, las cuales pues son interacciones estructuradoras de la comunidad. Esto quiere decir que pueden afectar la composición, pueden afectar la estructura de edades, estructura de sexos dentro de las mismas poblaciones que hay en un hábitat. Ahora bien, aunado a esto del parasitismo, tenemos otras cuestiones que también pueden modificar estas estructuras de la comunidad e inclusive el ecosistema a niveles de paisaje completo, que son las actividades antrópicas. Estas son las actividades que realizamos los humanos y que desafortunadamente modifican los servicios ecosistémicos. Uno de los cuales que es importante para esta plática es el servicio de la defensa contra enfermedades. ¿Por qué? Porque al momento de realizar actividades antrópicas se cambian las interacciones, las distribuciones y prácticamente los procesos de enfermedades, lo cual da un aumento de interacciones y esto a su vez puede generar un aumento de riesgo en enfermedades infecciosas, principalmente enfocadas a la zoonosis que pasan de animales a humanos. Siguiente, por favor. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, en el caso de América particularmente, existen las enfermedades tropicales olvidadas, las cuales se encuentran en territorios que tienen desigualdad socioeconómica, hay falta o muy poco acceso a servicios como luz, agua, educación y en este caso particular también acceso al servicio de salud. También estas zonas se caracterizan por tener una sobreexplotación ambiental de los recursos, es decir, son modificadas altamente a nivel paisaje. Y estas enfermedades son importantes porque generan muchísimas problemáticas a nivel población humana, ya que al momento de contraer alguna de estas enfermedades, estas te pueden dejar estigmas por el hecho de contraerla, o te pueden dejar lesiones y te pueden dejar en discapacidad, e inclusive si no se tratan a tiempo, pues obviamente puedes llegar a la muerte. Siguiente, por favor. Dentro de esta lista de enfermedades tropicales olvidadas tenemos las dos que les había mencionado, que es Leishmaniasis y enfermedad de Chagas. Ahora bien, también la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre el diagnóstico que deben de tener estas enfermedades, que obviamente van a diferir dependiendo la enfermedad, el momento de la infección que tenga el individuo y el tipo de muestra que se tenga, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, este cuadro comparativo nos habla de cuáles son los agentes etiológicos, cuáles son los vectores, cuáles son las formas clínicas y las formas de transmisión que tienen de manera general cada una de estas. En el caso de Leishmaniasis vamos a tener que es un conjunto, es un espectro de enfermedades que se agrupa en una sola, pero que está provocada por varias especies del género Leishmania. Los vectores son conocidas como luxomias y las formas clínicas son cutánea, mucocutánea, mucosa visceral y principalmente, básicamente, todas las formas de transmisión es a partir del vector, ¿no? Es decir, a partir de un artrópodo. En el caso de la enfermedad de Chagas, en esta tenemos que son transmitidas por triatómidos principalmente como vectores, y aquí vamos a tener la forma, bueno, el estado agudo y el crónico, y cuando es sintomático desarrolla afecciones al corazón, puede ser intestino, el sistema nervioso, inclusive combinación de alguna de estas. Las formas de transmisión que tiene la enfermedad de Chagas son varias, pero tenemos que principalmente es vectorial, es decir, a partir de los triatóminos, ¿no? Ahora, ¿en qué se parecen estas dos enfermedades? Es que participan o tienen ciclos de transmisión doméstico, peridoméstico y selvático, es decir, están presentes en donde están los humanos, en zonas cercanas a los humanos y en la naturaleza normal. Ahora, también se pueden comparar en que existen muchísimas técnicas de diagnóstico para estas, los parasitoscópicos, serológicos y moleculares. En el caso de los parasitoscópicos y moleculares,
prácticamente lo que se hace es identificar al individuo, bueno, al parásito en los hospederos, y en los serológicos son indicios de, ¿no? Siguiente. También aquí estos mapas lo que nos muestran rápidamente la distribución que tienen, y como podemos ver en América las dos distribuciones son simpátricas, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, como habíamos visto, bueno, como les mencionaba, ambos son de la familia Trypanosomatidae, por lo cual van a compartir ciertas características no solamente ecológicas, sino también genéticas y antigénicas, que a nivel de diagnóstico es importante, ya que pueden generar falsos positivos o pueden generar diagnósticos sesgados, ¿no? También es importante mencionar que ambas enfermedades son multihospederas de mamíferos, incluidas el hombre, y por eso son de importancia en la salud pública. Ahora bien, siguiente por favor. Esto de la triada epidemiológica se cumple para las dos enfermedades en México. Tenemos el ambiente, como podemos ver aquí, pues básicamente se distribuye en México, se tienen reportes de Chagas prácticamente en todos los estados, y en el caso de leishmaniasis, cualquiera de las, bueno, principalmente la cutánea localizada, pues también tiene una presencia en los estados del país, 25 de todos los estados, ¿no? También tenemos que los parásitos están presentes, pues están las enfermedades, obviamente por el parásito, que es especies de leishmania, principalmente leishmania mexicana, y en el otro caso, pues Trypanosoma cruzi. Y un enfoque principal aquí es a los hospederos. Aquí consideramos a los vectores y a los hospederos, los mamíferos. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos todos los elementos para poder pensar que existen coinfecciones en los mamíferos aquí en México. Siguiente, por favor. Entonces, de manera general, pues sí existe una amplia información epidemiológica de los vectores, de los hospederos, de los parásitos, pero hay información individual por separado. Hay escasa información respecto a los procesos de coinfección en zonas endémicas como en México, particularmente en el sur-sureste de México. Entonces, el objetivo que tuvo esta parte del trabajo fue revisar esa información de los casos reportados de coinfección para mamíferos mexicanos, para ambas especies, excluyendo a humanos y fauna feral. Siguiente, por favor. Este trabajo fue una búsqueda sistemática, se utilizaron varios buscadores académicos para poder lograrlo. Buscamos los casos de Chagas y leishmaniasis, como viene ahí, excluyendo a los humanos y también excluyendo a la fauna feral. Ahora, ¿qué palabras se utilizaron? Fueron estas. Fue un primer filtro por encontrar infecciones, después en México, y ya después, si son humanos o no humanos, ya para separarlos. Siguiente, por favor. Entonces, como resultado, se encontraron 38 trabajos que mencionan la identificación o reportaron en algún caso coinfección. 38 trabajos, de los cuales 10 se realizaron en México. De esos 10 trabajos, únicamente 4, que son estos que están aquí, esos únicos 4 fue para fauna silvestre. Es decir, los otros tenían fauna feral, perros y gatos, y uno que también se encontró incluía suelos humanos. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto? Para empezar, el siguiente, por favor. Uno, que nos deja que las muestras que se tienen en cada uno de los trabajos es muy pobre, y a nivel epidemiológico se necesitan grandes Ns para poder sacar prevalencias más acertadas. Esto es apenas un indicio de que nos está diciendo que sí hay, pero no podemos decir, sí hay el 0.8% de coinfección, ¿no? Hay muchísimo, hay el 12.5%. Por ejemplo, en uno de los estudios donde utilizan fauna feral, puede llegar hasta el 20%, por eso lo separamos, porque también puede haber un sesgo en fauna feral, porque son los que más conviven con los humanos. Pero bueno, entonces, aquí tenemos los que se infectaron por Chagas, leishmaniasis, y aquí tenemos las coinfecciones. Si se dan cuenta, los números son muy pocos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, como se los acabo de mencionar, hay una escasa representación y esfuerzos de muestreo limitados. Estamos hablando de que estos 4 trabajos fueron en Querétaro, Chiapas, Tabasco, Campeche. Son 4 estados de los que tenemos. Entonces, es muy poca la representación que hay de este tipo de
infección. Ahora, también los grupos son muy pocos. Hablamos de que hicieron la zorra gris, los monos aulladores, albata paliata y pigra, y 7 especies de roedores y un murciélago, ¿va? Entonces son muy pocos los trabajos que están hablando precisamente de estos procesos. Ahora bien, ¿qué es importante destacar de todo esto? Que en los trabajos el objetivo no era identificar la coinfección, sino que los objetivos lo que trataban de decir era, pues, ¿cuántos individuos con chancas? ¿Cuántos individuos con leishmaniasis? Este resultado salió un poco raro, vamos a analizarlo por otro lado. Mira, salió con coinfección y hasta ahí. En realidad el objetivo no era eso. Entonces sí es como que un campo que se puede empezar a crecer aquí, ¿no? También de todos los trabajos, como les mencioné, son 38 de los que se encontraron, básicamente es fauna feral. Y de hecho en otros simposios, en otros congresos, lo que han dicho es precisamente eso: los perros silvestres, los perros ferales tienen muchísima importancia en los ciclos de transmisión, porque se infectan y ellos tienen precisamente este acceso. Están en las ciudades con los humanos, están en zonas rurales, periurbanas, con los humanos y con otros animales, y además, como no tienen cadenas, están andando ahí libres, son fauna feral, pues también tienen acceso a zonas naturales, ¿no? Entonces, esta interacción de perros y gatos ferales pues es muy importante, porque nos ayudaría, o el estudio nos ayudaría a conocer cómo están circulando estos parásitos pues en los ecosistemas. Ahora bien, es importante considerar que las zonas actividades antrópicas, pues lo que provocan es un aumento de las interacciones fauna-humano. Entonces, como les había mencionado al inicio, también existe un aumento del riesgo de zoonosis, porque el contacto fauna-humano empieza a ser más grande. Desde que se empieza a transformar, a tener actividades antrópicas en donde antes era zona conservada, hasta la incursión de las personas a estas zonas, o inclusive los animales que tuvieron la mala fortuna de estar en esta zona, tuvieron que correr para acá y haber recursos y están buscando y están interactuando con las personas. Entonces es muy importante estos procesos, ya que pues, generan aumentos en los riesgos de zoonosis. Siguiente, por favor. Ya como conclusiones y perspectivas, una de ellas es que varios de los artículos, no solamente estos 4 en donde se trabajan mamíferos silvestres, sino también de los otros, hablan de que es necesario incorporar varios métodos de identificación y diagnóstico para estos, ya que las pruebas no tienen un estándar de oro. Es decir, hay muchas cosas que se deben de controlar para tener un análisis, un diagnóstico seguro, más acertado. Entonces, de acuerdo con la OMS, son 2 pruebas que debes de hacer, y si hay discordancia tienes que hacer una tercera para ver si es positivo o negativo. Pero como les había mencionado, en el caso de Leishmania y Trypanosoma, a nivel antigénico también son muy parecidos. Entonces puede haber falsos positivos, falsos negativos. Entonces sí se tiene que cuidar muchísimo esta parte. También es necesario desarrollar más proyectos para el estudio y monitoreo de control de fauna feral, porque ahí es donde están circulando la mayor cantidad de estos parásitos. Y no solamente eso, sino también a nivel silvestre, porque si bien se sabe qué pasa en los ciclos domésticos, peridomésticos, qué pasa también, o sea, es importante saber qué pasa a nivel zonas no antropizadas o no tan antropizadas. También otra de las recomendaciones que vienen de los artículos es esta, que se tienen que evaluar varios escenarios respecto a estas enfermedades, como cambio climático, cambio de uso del suelo y intensificación de actividades antrópicas, porque modifican el comportamiento, modifican la distribución, modifican las interacciones que se dan entre pues, todo este sistema complejo de enfermedades. Y por último, asociado a eso, pues que este sistema de hospedero parásito vector, pues actualmente ya estudiar a partir de este sistema es una prioridad, porque cada uno de estos eslabones tiene un papel importante, un peso específico, y pues es importante saberlo para poder desarrollar posteriormente nuevos diagnósticos, también conocer cómo se transmiten de una
más acertada. Y la siguiente.